La idea surge de un grupo que está trabajando en una sobre la sociedad de conocimiento con el filósofo León Ley. Este trabajo tomo la otra parte, son dos partes, la primera parte es esta de la UNAM y la otra parte es de la teoría de la filosofía de la liberación, para ver si podemos encontrar lo que tenemos perdido o lo que decidieron los conquistadores en América Latina. Dentro de los objetivos está, por supuesto, identificando valores actuales de lo que queda de la ciencia y la cultura prehispánica en México, localizar las residencias históricas, educativas y culturales de los países latinoamericanos para reafirmar la identidad nacional de cada uno de ellos y, en lo general, de América Latina. Como número 3 es examinar históricamente los inconvenientes en que se encuentran los países latinoamericanos al pertenecer al sistema capitalista dependiente, observar las ventajas y desventajas que se obtuvieron y se obtienen al pertenecer a este sistema y estudiar la propuesta teórica que plantea la filosofía de la liberación con el propósito de proponer un cambio. El tratamiento del problema es sobre ciencia y técnica. Actualmente existe una crisis de la ciencia moderna, según la situación que se presenta por las propuestas de la globalización que proponen los países desarrollados, junto con los organismos internacionales, transnacionales, que con esto muestran a los demás países que ellos son los dueños del mundo. En segundo tratamiento a esta situación será necesario realizar un análisis de revalorización de esa ciencia que se aceptó como la panacea para poder penetrar al conocimiento de la realidad. Para hacer un científico actual de la ciencia científica, nada mejor que realizar ese estudio desde el marco educativo crítico, desde la construcción del conocimiento, con una perspectiva del desarrollo del todo y dejar de lado la reproducción simple a la que estamos acostumbrados a realizar análisis científicos desde la educación elemental hasta la educación superior. En la cultura que no voy a desarrollar completamente, con la ciencia técnica egocentristas, generamos también una cultura que no puede ser censurada como por ejemplo. Es posible que la imposición a golpe de martillo sea un motivo suficiente para que ahora se analicen sus productos y sus resultados en nuestra sociedad tercermundista. Para evitar entrar en detalle de valores, será necesario rescatar lo que nos fue regalado por el conquistador, reencontrar la cultura prehispánica y, en el caso de esta investigación, podemos penetrar en la búsqueda de este reencuentro desde el estudio del chocolate y del proyecto continuado. Este estudio se llevará a cabo desde el conocimiento del cultivo del cacao hasta la cuestión gastronómica del mexicano, las ventajas que existen para que el hombre consuma esa calidad de yogur. Esta era una primera apreciación de la opción cultural del chocolate que presenté a la perspectiva, pero que ahora di un cambio diferente con la presentación del manuscrito azteca de México. Marco Tulio. La desigualdad económica de México y de América Latina en general contra los países desarrollados nos lleva a proponer sentar en este trabajo desde la base teórica de la filosofía de la intervención, desde un estudio explicativo del entorno, adjuntando los conceptos que se derivan del desarrollo de la teoría propuesta. Asimismo, se tomarán en cuenta las teorías del filósofo León Ley y del sociólogo Bonaventura Sousa. Ciencia y educación prehispánica. En este trabajo ponemos un ejemplo de la ciencia prehispánica con el estudio del manuscrito azteca o de la muralla mexicana. Lo tenemos llevado a una propuesta de valorización de la ciencia azteca y su repercusión en la ciencia egocéntrica. El descubrimiento de nuestra ciencia nos lleva al principio del conocimiento mexicano
lleva a hacer la propuesta para desarrollar una verdadera sociedad de conocimiento. La ciencia eurocentrista se encuentra en una crisis por los puntos siguientes. Es una ciencia de los países industrializados. Por estar esta ciencia al servicio de la producción industrial, se convierte en promotora de la sustracción de recursos naturales de nuestro país, despojando al mexicano de esa riqueza. En la educación, los sistemas educativos mexicanos son impuestos por los países eurocentristas. Tenemos que recuperar la educación de la tradición oral de los indígenas y también la cultura. Como tercer punto, hay que proponer el modelo educativo de enseñanza, aprendizaje y de la investigación científica. Ahora, puede ser un análisis de la manuscrito azteca de 1521, muy general, ¿no? Este manuscrito consta de 140 páginas que miden de 20 por 15 centímetros. 80.000 páginas están con dibujos, modelos frontales, ilustraciones y pinturas de plantas con las empresas. El especialista en arte, Justino Fernández de Milán, hace el estudio del estético del manuscrito en 1963 y llega a las conclusiones siguientes. ¿Por qué hacemos una explicación en cuanto a Justino Fernández hace este análisis estético? Porque cuando se hace el primer análisis, que fueron unos norteamericanos, unos europeos, dijeron que esto es una copia del arte medieval de Europa, que los mexicanos no tenían la capacidad de poder hacer, y eso por tanta precisión, y que había tomado la escuela artística de Europa para hacerlo. Por eso se recurrió a Justino Fernández para hacer este análisis al respecto. Considera a Justino Fernández como excelsas, catalogando a las pinturas como pinturas miniaturas. Las páginas del códice están enmarcadas como verticales y horizontales con pintura de color ocre, formando un rectángulo de 17 por 1.5 centímetros, y en su interior están las ilustraciones con los textos explicativos muy descriptivos. Los dibujos de las hierbas medicinales varían en el espacio de las hojas, tomando en cuenta la sensibilidad del artista y de acuerdo a un propósito que está fundamentado en una excelencia estética. La cantidad de pinturas es variable, algunas son de una imagen, otras de dos y otras de tres. Los dibujos son muy expresivos por la calidad de los mismos, de tal manera que en algunos de ellos se perciben los movimientos de las plantas, de sus raíces, los dobleces de los tallos y de las hojas. El artista también dibujó el entorno de las hierbas, o sea, donde estaba la hierba sentada, como los insectos que estaban en ese momento junto a ellas, como hormigas amarillas o hormigas rojas, víboras, piedras y depósitos de agua. Se tomó en cuenta la psicología náhuatl y jeroglíficos, como el TED, que significa piedra, en sus diferentes composiciones, y el grifo, hat, que significa agua, por sus corrientes y cauces, y el jeroglífico que venía con dibujos de caracoles y círculos. También afirma Justino Fernández que el conocimiento artístico del arte que dibujó el códice tiene un estilo, una copia realista de las figuras que aparecen en el códice, y que sin haber existido contacto directo con las escuelas de arte europeas, tienen rasgos de ellas, pero que corresponden no al siglo XVI, sino a los siglos XIII y XIV del norte de Europa. Afirma también Fernández que el códice tiene su estilo artístico propio, sus características formales y simbólicas, las que corresponden a la tradición indígena mexicana. También fundamenta sus afirmaciones basadas en el estudio de la doctora Amity Wolf Elman, quien asegura que la escritura del códice azteca, se refleja una pintura idealizada, que en el fondo se procesa una relación dialéctica con el objeto que se pinta, formando una abstracción de conocimiento médico a la mente del sanador y artista azteca, y logrando un dibujo artístico completo, tal como sucede en la mente de los artistas actuales y pasados, no importando la cultura de la artista. El arte del códice azteca se refleja en el trabajo humano. En primer lugar, se observa la visión del artista científico que utiliza la observación directa, luego investiga dónde está la planta físicamente, en la montaña, en el altiplano, en el canal, en la china.
Luego experimenta con la planta de la Secretaría de Salud. El conocimiento lo tiene en un primer acercamiento por medio de la retención oral. Al experimentar con el uso de la hierba primitiva, puede justificar el tiempo que se necesita para sanar. En el manuscrito azteca, la ciencia llegar significa en un todo. La estética se convierte en ciencia, ya que en este caso concreto se convierte en actividad. El arte se convierte en parte de la existencia humana. Más adelante, la UNAM hizo un estudio científico del manuscrito, porque también estaba siendo, pues, decía que lo que estaba ahí escrito no era azteca, sino era cuestión europea, porque fue el manuscrito azteca que lo hizo de la Cruz, un médico azteca. De la Cruz estudió en el Colegio de Salud y variando casi la revolución del lago argentino, de las claves. También estudió en el terreno, se decía que todo el origen de esta ciencia venía de eso, que ellos habían tomado parte de eso. Aun cuando todavía los europeos, los españoles, no habían introducido alguna de la cuestión de las plantas medicinales, que más o menos después vino a poder hacer esto. Entonces, la UNAM se dedicó a eso. Existe el estudio de botánica hecho desde el Instituto de Biología de la UNAM, quienes identificaron las plantas medicinales que aparecen en el manuscrito azteca, y sus resultados están en la línea de la Sociedad Mexicana de 1947, página 343. También identificaron los animales que aparecen en los alimentos compuestos de la naturaleza azteca. Otros estudios científicos fueron hechos en base a otros estudios antropológicos, como el caso del problema y ya había hecho estudios de los núcleos y naranjas de las obsidianas en los monumentos arqueológicos, y dichos estudios se dieron a conocer por Francisco de Paso Esposo y Víctor Alessio Gómez. Conclusiones. Este es un estudio inconcluso, una base de investigación de un colectivo de investigación, falta por estudiar la epistemología y la ética de los procesos educativos y científicos de los aztecas, más en concreto de la ciencia moderna en la que nos encontramos, para ubicar la ciencia cierta perdida de la ciencia moderna corrupta y para poder hacer un desastre con las ciencias para la definición de nuestra identidad y poder alcanzar un nivel educativo y cultural virtuoso para México, y entonces poder llevar a nuestra sociedad a la llamada sociedad del conocimiento. Esta pintura es parte de Códice Azteca sobre una hierba que aparece ahí, y está en los párrafos, está la explicación de la planta y la que sigue. El primer párrafo se refiere